Profe, me dice Micaela. Vamos a compartir pantalla. Ustedes me dicen por qué esto... Espérenme un segundo porque tiene sus bemoles. Creo que tengo que tener la presentación en modo presentación porque si no después no lo podemos ver. Bien. Ay, no me deja. A ver. Si ahora los participantes pueden ver su aplicación. ¿Ven ahí la primera slide? Sí, profe. Bien. ¿Y ahora? Se sigue viendo la primera, pero no en modo presentación, o sea, vemos su power. Ajá, la segunda no se ve. No. Ay, Dios, me hace sufrir esto. A ver. Ahora me parece que sí. Ahí vamos. Y ahora sí, profe. Ahí sí. Bien. Disculpen, no tenemos mucha. No, el Zoom y yo no nos llevamos muy bien. Me gusta más el otro, el Meet. Bueno, comentarles que vamos a ver una de las pruebas. Ustedes estuvieron la semana pasada cuando hablamos, que quiero creer que sí, díganme por favor. Tuvimos un día que nos encontramos de casualidad porque era una clase diferente y hablamos de inmunidad innata. Y luego, al día siguiente, estuvimos con Ignacio hablando, tomando como ejemplo la infección por COVID. Pero hablamos bastante de la inmunidad innata, ¿sí? Ustedes, la mayoría, ¿estuvieron en esas clases? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, bien. Bueno, entonces me voy a adelantar un poquito y vamos a ver que estuvimos viendo los mecanismos de defensa, vimos mecanismos inespecíficos y específicos. Y yo les pedí y les vuelvo a pedir y vuelvo a hacer el llamado para que revisen las barreras naturales, porque suele pasar que en los finales esto nos queda, y no importaría el final, el tema es tener integrado ese conocimiento como objetivo de fisiología respecto de las barreras naturales. Vimos algo respecto a barreras naturales del sistema respiratorio, pero también es muy importante que revisen este concepto para lo que es sistema digestivo, que digamos tiene una independencia, no independencia, sino una importancia, lo van a ver un poco en lo que es tolerancia, que vieron o estarán por ver el trabajo práctico de enfermedad celíaca, y las barreras anatomofisiológicas, pero hay otro tipo de barreras también. Así que yo los invito a que repasen eso y lo tengan como objetivo de estudio. Luego, la respuesta innata que venimos hablando desde la semana pasada, que consta de la inflamación, la fagocitosis y la lisis como mecanismos principales. Los mecanismos de defensa específicos, respuesta inmune adquirida, celular y humoral. Este es un cuadro súper macro, pero importante poder definir y ubicarse de lo que estamos hablando. Ahora, me quedo tranquila si mis alumnos, si yo le puedo transmitir la idea de que, por ejemplo, si es una inmunidad respuesta de virus, sobre todo tiene un predominio celular, pero no es que no ocurre la inmunidad innata y no es que no ocurre la inmunidad mediada por anticuerpos, no, sino que hay un predominio y una regulación de la inmunidad hacia una u otro tipo de respuesta inmune. Y entonces acá estaba, con respecto a las horas, la inmunidad innata en horas, de 6 a 12 horas, cómo se produce el reconocimiento de algún microorganismo por las células epiteliales, por los fagocitos, y cómo en el complemento, las células natural killer, o la inmunidad innata, digamos, respecto a las barreras, al moco, ¿sí? Reproducen una respuesta inmune, ¿sí? Y luego se produce una respuesta inmune adaptativa, que puede ser primaria o secundaria, y si es mediada por los linfocitos B y produce anticuerpos, ¿sí? Y si no, digamos, puede ser celular, esta sería humoral, y la celular de linfocitos T, que son helpers, o también T citotóxicos. Fíjense la respuesta, la diferencia en días. Entonces, si yo quiero ver
o quiero analizar qué sucede en unas horas, necesito, digamos, analizarlo con la inmunidad innata. Si una persona recién está comenzando una infección, entonces nosotros tenemos que situarnos en qué tipo de análisis de laboratorio haríamos, que eso es el trabajo práctico de hoy, para hacer el análisis de la inmunidad innata. Entonces tenemos acá las características de las inmunidades innatas y adaptativas. La especificidad. Digamos, la especificidad de la innata es una inmunidad que está compartida frente a grupos de microbios o moléculas relacionadas producidas por células dañadas del anfitrión. Entonces puede ser que reconoce un tipo de microorganismos, patrones de microorganismos, también puede reconocer células dañadas del anfitrión, es decir, de la propia persona. Y esa célula dañada puede ser una célula deteriorada por el daño que le hace el microorganismo, puede ser una célula que expresa otra molécula, como por ejemplo una célula tumoral, que empieza a producir o a expresar receptores de membranas diferentes, o le están mostrando al resto de la inmunidad que esa célula tiene algo extraño. Y eso también puede ser reconocido por la inmunidad innata. Bien, después tenemos la adaptativa frente a antígenos microbianos y no microbianos. También puede ser antígenos propios, hay que ver si responde o no, y ese es otro cantar. La diversidad limitada, codificada en línea germinal, muy grande, los receptores se producen por recombinación somática de segmentos génicos. Esto quiere decir, esto es limitada la diversidad que pueden reconocer receptores tipo TOL, receptores intracelulares. En cambio acá los receptores tienen que ver con la recombinación y aparte también tienen que ver con el splicing alternativo que agranda esa posibilidad de reconocimiento. La memoria no tiene, la inmunidad adaptativa sí, la falta de reactividad a lo propio lo tienen las dos, aunque en situaciones particulares la adaptativa puede llegar a tener una inmunidad contra lo propio que no es esperable. Las barreras celulares químicas, piel, epitelio, mucosas, moléculas antimicrobianas, y linfocitos en epitelio, anticuerpos secretados en superficies epiteliales, por ejemplo la inmunoglobulina A secretoria, ¿sí? Y esto es la parte que a mí me interesa mucho que investiguen y que lo tengan catalogado porque es algo que queda como un agujero negro luego en el conocimiento. Las proteínas sanguíneas, el complemento y los anticuerpos. Los complementos de la vía alterna, la vía clásica y la vía de las leptinas. Y las células fagocitos, macrófagos, neutrófilos, linfocitos citolíticos naturales, los NK, y los linfocitos como células de la inmunidad adaptativa. Este cuadro a mí en particular me gusta mucho porque podemos diferenciar. Ustedes vimos las clases pasadas que hablamos de la inmunidad innata. Acá vamos a ver, tenemos la célula el mastocito, ¿sí? Que son células, digamos, derivadas también que pueden activarse. Tenemos el macrófago y los linfocitos T. Tanto el mastocito como el macrófago pueden activar el complemento y liberan mediadores químicos. Estos mediadores químicos tienen una respuesta local y una respuesta sistémica. Esto depende de qué tan grande es la respuesta inmune innata. Digamos, como yo les explicaba el otro día, una cosa es que tenga una astillita en el dedo, que se produzca una pequeña inflamación con una supuración de pus, que es digamos, la recolección de macrófagos, de leucocitos en el sitio de acción de glóbulos blancos, que producen algo limitado, y otra cosa que sea una respuesta que ya tenga que ser sistémica porque no termina de solucionar el problema, el evento, la respuesta local. La respuesta local es el incremento de la permeabilidad vascular. Vamos de vuelta con la astillita. La astillita provoca, pongamos una astillita que está contaminada con algún germen bacteriano. Ese germen bacteriano también va a ser fagocitado por las células que están ahí, y tanto las células presentadoras de antígenos profesionales como los macrófagos tisulares, ¿sí? Y va a producir un aumento también de la permeabilidad vascular porque se va a secretar histamina también, por ejemplo, para que haya mayor irrigación, y eso por eso se produce el tumor y el dolor y la inflamación. Y se produce la secreción, la respuesta local de la S5A, que es del complemento, las quininas, las prostaglandinas, la histamina, el péptido de activación. Tenemos la activación del endotelio, el PAF, ¿no? La activación del endotelio, que es el factor de necrosis tumoral, perdón,
la interleuquina 1B, y marginación y migración de polimorfonucleares. ¿Cómo se llamaban estos? ¿Cómo se llamaban estos que vimos el otro día? Estos mediadores químicos. Interleuquinas. Sí, pero tenían una forma, eran unas citoquinas particulares. ¿Cómo eran? Miocina. Bien, bien ahí, bien, vamos aprendiendo. Entonces ya nos vamos nutriendo de la información. Y expresión de moléculas de adherencia. Todo esto pasa en el lugar que se origina, así sea en la punta del dedo, como dijimos recién, en el intestino, en el, ¿cómo se llama? En el sistema respiratorio. Todo depende del inóculo, de la generación y qué tantos factores de virulencia tenga el virus, ¿sí? Si se trata de un virus. Puede ser también que el sistema inmune, insisto, se dé cuenta que hay una célula transformada, una célula tumoral, que tiene una respuesta parecida, nada más que se parece más a ¿cuál? ¿A qué respuesta creen que se puede parecer la respuesta de una célula tumoral? A la de un virus, o sea, a la de A la infectada de, por... sí, a la de la infección por virus, de un microorganismo ¿cómo se llama? Intracelular, ¿sí? Pero de alguna forma parecida, no igual, las otras células inmunes se dan cuenta que algo no anda bien dentro de esa célula y que merece ser atacada, ¿sí? Cuando esa regulación de una célula infectada con la inmunidad falla, es cuando, digamos, puede prosperar un tumor y progresar el cáncer. Bien, pero hasta para eso está preparado nuestro sistema inmune. Bien, cuando esta liberación de mediadores es demasiado grande, digamos, y se forman las anafilotoxinas que van a dar una respuesta más generalizada, el factor de necrosis tumoral, la interleuquina 1 y la interleuquina 6, en el cerebro significan fiebre. Es decir, es un mediador, una respuesta, no es que se comunican. Recuerden que la comunicación intercelular y intertejidos, interórganos, es por moléculas, ¿sí? Entonces le llega el mensaje al cerebro que algo malo está pasando, que hay inflamación y que es necesario generar un mecanismo más grande como la fiebre para aumentar la posibilidad de que algunas enzimas, digamos, funcionan mejor con la fiebre y aumenta la inflamación, ¿sí? Entonces esto acelera algunos mecanismos, la fiebre, el aumento de la temperatura. Por eso se provoca la fiebre. Luego en el hígado, digamos, la interleuquina 1 y la 6 genera proteínas de fase aguda. A ver, cuéntenme ustedes qué proteínas de fase aguda conocen. La proteína C reactiva. Bien, y ¿saben para qué digamos, la proteína C reactiva siempre nos sale primero porque está muy relacionada con los análisis de laboratorio, y la proteína C reactiva se busca mucho, sobre todo en respuestas inflamatorias y sobre todo también bacterianas, ¿sí? No es cuantitativamente la más. ¿Qué acciones tiene la proteína C reactiva? Googleen. A ver. Espera un momentito. Acciones o funciones de la proteína C reactiva. A ver. ¿Encuentran? Activa la vía clásica del complemento. ¿Cómo? Activa la vía clásica del complemento porque se une a ligandos macromoleculares que son reconocidos por C1Q y activaría la vía clásica. Por un lado, muy bien, activa la vía clásica de complemento. Entonces, digamos, la cascada de complemento está, digamos, activa, pero aparte de activar la vía clásica, ¿qué otra cosa hace la proteína C reactiva? No me acuerdo si inhibía o estimulaba la coagulación, profe. Yo lo había leído, pero... Me parece que la inhibe. Ajá, a ver, busquen. Yo también estoy en eso, ¿eh? Porque sí sabemos para qué sirve, pero exactamente las palabras. ¿Qué es lo que hace la proteína C reactiva? ¿Qué funciones tiene?
porque que aumente es un hecho, y aumenta y a nosotros nos sirve para determinarla en el laboratorio, ¿no? Pero yo quiero saber cuál es la función, la función fisiológica. Favorece también la fagocitosis por parte de los macrófagos. Favorece la fagocitosis, muy bien, porque recuerden que también el C3 y el C4 se fijan también a proteínas y se forma la cascada del complemento. Y favorece ¿cómo se llama? La fagocitosis. ¿Y qué más? ¿Encontraron algo más? También regula la vía alterna, porque se une a sitios de unión para el factor H. Bien. Yo encontré Entonces, que se une a la cromatina liberada del tejido necrótico durante la inflamación y promueve su depuración. buenísimo, buenísimo. Funciona como un marcador de depuración también, ¿sí? No es que opsoniza, pero de alguna manera sí, ¿sí? De alguna manera marca para la depuración algunos detritos orgánicos, ¿está? Como las chaperonas. ¿Alguna vez escucharon las chaperonas? Sí. Bien, bueno, entonces, si vamos un poco más a fondo con la proteína C, es una proteína muy potente, ¿sí? Y que no sirve definitivamente solamente para que la midamos en el laboratorio, sino que tiene funciones muy, ¿cómo se llama? Muy específicas. Bien. Bueno, entonces, esa era una, pero cuantitativamente no es la más importante, digamos, o cuantitativamente más importante. ¿Qué tenemos como proteínas de fase aguda en nivel de importancia o de cantidad? Fibrinógeno. El fibrinógeno, perfecto. ¿Qué pasa con el fibrinógeno? ¿Qué pasa con el fibrinógeno? ¿Por qué será que el cuerpo prepara el fibrinógeno? A ver, si estamos en un momento de inflamación y de posibles problemas de diferentes índoles que están relacionados con la inflamación, es hasta lógico que el cuerpo prepare sus reservas de fibrinógeno por si tiene que haber una coagulación importante, ¿sí? Relacionada con algún desequilibrio también hemostático, ¿está? Entonces el cuerpo no sabe qué tipo de problema o de shock tiene que está, pero se está preparando con diferentes cosas. También aumento de qué otras proteínas de fase aguda podemos pensar que hay, aparte del fibrinógeno. Ceruloplasmina, muy bien. ¿Qué más? Protrombina. Sí. ¿Qué más? Alfa-1 antitripsina. Alfa-1 antitripsina, muy buena esa porque la vemos en el proteinograma electroforético y vemos el aumento del alfa-1 antitripsina. Bueno, es importante que sepamos cuáles son las proteínas y ahora vamos a ver por qué en la eritrosedimentación, que es una prueba muy pobrecita, digamos, muy simple, pero yo la adoro, porque aparte de ser, aunque sea muy inespecífica, pero tiene la sensibilidad para, monitorear eventos graves y de mucha inflamación. Así que, y es barata, así que es una muy buena prueba para hacer cuando tenemos que discriminar. Luego tenemos la síntesis acá de la médula ósea de factor de necrosis tumoral, interleuquina 1,6, y los factores de crecimiento de colonias, estimulante de granulocitos, ¿sí? Entonces estimulan la producción de granulocitos, porque, hey, hay batalla, necesitamos soldados, entonces de alguna manera la médula también tiene que estar enterada de que hay algún problema. Y después tenemos la expresión de moléculas de adherencia, factor de necrosis tumoral, interleuquina 1, interleuquina 8 y C5A, ¿sí? Y eso promueve la activación. Esto es a partir de los epitelios también. Entonces hay una activación, ¿sí?, que se promueve de los polimorfonucleares.
Me encanta esta slide porque muestra de lo que es local a lo que es sistémico. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a volver un poquito a ver lo que es la eritrosedimentación. Antes se hacía la lectura a la hora y luego a las 2 horas. ¿Bien? No se usa más la lectura a las 2 horas, porque ya se consensuó que en 1 hora es suficiente para ver la velocidad de sedimentación globular. ¿Sí? Y entonces, ¿cuáles son las unidades en las que se mide la eritrosedimentación? ¿En qué unidad? ¿Milímetros por hora? Milímetros por hora, perfecto. Que es como una medida, en vez de decir kilómetros por hora, como lo de los autos, decimos milímetros por hora. ¿Sí? Y ahí tenemos. Acá les muestro esta página de infobioquímica, creo que el año pasado, si no mal no recuerdo, ya se las mencioné. ¿Sí? Bueno, el que no la conoce, bien, el que no la conoce pueden ingresar ahí y tienen los valores de referencia de la mayoría de las prácticas de rutina. ¿Qué pasa con los milímetros por hora en las diferentes, por ejemplo, en género? ¿Qué pasa con el hombre y con la mujer? Sí, sí, acá dijeron la aptoglobina también es proteína de fase aguda. Muy bien. Tiene otra función, después la veremos. ¿Qué pasa con los valores de referencia en hombres y en mujeres con la eritrosedimentación? Van a diferir en nombre. Sí, sí. No se inhiban, porfi. 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 Van a diferir. Yo encontré unos valores de que en hombres menores de 50 años es hasta 15 milímetros por hora y en mujeres menores de 50 años es hasta 20 milímetros por hora. Bien, ¿y a qué se deberá la diferencia? Puede que en la mujer haya más proteínas con cargas negativas que generen que los glóbulos rojos se repelan menos. A ver, tienes razón. ¿Cómo es tu nombre? Isaac. Isaac. ¿Otro Isaac? Sí. Bien, acá tenemos cómo es la eritrosedimentación, ¿sí? Nosotros ustedes en los videos tendrán la varilla de vidrio, ¿sí? Nosotros también tenemos ahora métodos automatizados en el laboratorio. Y esta es una varilla que se usa de plástico también como otro soporte. Se carga una columna con sangre, ¿sí? Hasta que se enrasa, hasta acá, hasta el tope. Y luego se mide en cuántos milímetros baja digamos, el paquete globular y queda el plasma solo en cuestión de 1 hora. ¿Está? Entonces ahí se ve. Ese aumento o esa velocidad está determinada, como bien dijo Isaac, porque por las cargas, porque los glóbulos rojos tienen cargas negativas, ¿sí? Y al haber alguna proteína que puede bloquear esas cargas de los glóbulos rojos, ¿sí? Puede reducir el potencial Z y provocando que las cargas negativas en la superficie de los nativos se acerquen más entre sí, las bloquea y aumenta la velocidad de sedimentación globular. Los glóbulos rojos se acumulan en pilas de Modela, se ponen todos uno atrás del otro y bajan más rápido, se organizan para descender. ¿Sí? Las enfermedades que causan un aumento de las proteínas de fase aguda, como ocurre con las reacciones inflamatorias, y en este caso debido sobre todo al fibrinógeno, porque cuantitativa es la que más, y aquellos asociados con aumento policlonal o monoclonal de inmunoglobinas, ahora les cuento, llevan un aumento del eritro. Volvamos. Las proteínas que están en el medio. Hay algunas enfermedades como son mielomas múltiples, ¿sí? Que generan un aumento de inmunoglobulinas, pero en muy alta cantidad, también aumentan la velocidad de eritrosedimentación globular y no es por el fibrinógeno, no es por una proteína de fase aguda. Bueno, hay técnicas automatizadas y estas no las detectan tan bien como la manual, pero lo importante acá es que es la cantidad, la distancia o la velocidad de sedimentación globular. Recién dijo Isaac que las mujeres tenían, a ver, vamos un poquito más, ¿por qué puede pasar, digamos, que la mujer, el hombre,
vamos profundizando un poquito más. ¿A quién se le ocurre otra idea? El hematocrito en el hombre es mayor también. Eso creo que también influía. Mira, está muy bueno que me lo digas, porque quiero comentarles algo. Cuando nosotros hablamos de eritrosedimentación, estamos hablando de sedimentación globular, que en 1 hora, y sin centrifugar, como es en el hematocrito, se debe mayoritariamente a la presencia de proteínas, digamos, o de proteínas de fase aguda, que hacen que esa velocidad aumente. Por supuesto que si hay una persona que tiene una anemia muy severa, se va a ver favorecida ese aumento de velocidad de eritrosedimentación, pero no es directa, ¿sí? Yo quiero que les quede hoy clarísimo este concepto. Velocidad de sedimentación globular o BSG o eritrosedimentación la asocio a proteínas de fase aguda, no la asocio a hematocrito. El hematocrito se asocia y la concentración de hemoglobina a anemia, ¿sí? Anemia o a hemocromatosis, a otras cosas. ¿Me explico? Que pueda ser que una anemia muy severa sea un factor condicionante del eritro, puede ser, pero no puedo decir que la eritrosedimentación está aumentada porque tiene anemia o porque no es así, ¿sí? La eritrosedimentación se relaciona con la inflamación, con el aumento de alguna proteína que me está indicando que hay algo que aumenta la velocidad de eritrosedimentación. ¿Me expliqué bien o hice lío? ¿Se entiende? Sí, Isaac. profe. Sí, lo que pasa es que yo había leído también que, bueno, estas eran causas menos frecuentes, como por ejemplo policitemia disminuía la BSG, pero bueno, fue como para ir tirando hipótesis del por qué. Claro, está muy bien lo que decís, digamos, pero yo quiero que, es verdad que si tenés policitemia, puede ser que disminuya, no que aumente la velocidad de eritrosedimentación globular, porque hay tantos glóbulos que les cuesta organizarse para apilarse y bajar, ¿está? Pero yo lo que quiero que les quede claro, que si yo estoy hablando de eritrosedimentación, no es correcto decir, lo primero que digo es por anemia, porque no. Yo puedo obtener, por ejemplo, mujer, 30 de hematocrito, 10,1 de hemoglobina. Ya estaría calificada como anémica, ¿sí? No por eso voy a tener más de 20 de eritrosedimentación si no tengo una inflamación. Claro, si yo soy mujer y tengo 20 de hematocrito con 6,5, por supuesto que algo me va a aumentar la eritrosedimentación porque es una anemia demasiado severa. También por algo se está produciendo, pero aparte es una anemia muy severa y puede condicionar la eritrosedimentación. Pero quiero separar lo que es el hematocrito de la eritrosedimentación. ¿Ahora me expliqué mejor? Sí, profe. Sí, profe. Bien, Una bien. consulta, entonces, la Sí. eritrosedimentación lo que nos va a mostrar si está aumentada o disminuida es la cuestión, o sea, es un factor que nos va a demostrar la cantidad de proteínas de fase aguda. O sea, eso. Claro, eso, ahí vamos. Es decir, nos va a traducir cuantitativamente o semi-cuantitativamente qué grado de inflamación ese sistema está teniendo en ese momento. ¿Quién habló recién? Agostina. Bien, Agostina, clarísimo, clarísimo. Es decir, por ahí muy simple, pero está bien. Así con las ideas simples y claras y después vamos haciendo, digamos, vamos construyendo nuestro árbol de conocimiento. Pero está clarísimo. Es decir, la eritrosedimentación me está dando inflamación. Yo le decía el otro día, era un poco autorreferencial, pero es verdad, hace 15 años, sí, más o menos, me hicieron una placa, una imagen, ¿sí? Pericardio. Es decir, ¿qué hace ahí ese coso? Caramba, Houston, ¿sí? Estaba el ventrículo izquierdo, una imagen, ¿qué es eso ahí? Bueno, ¿qué hice yo? Es decir, mientras el médico estaba pidiendo imágenes de tomografías y empezó a pedir, me fui al laboratorio, lo primero que me hice fue un eritro, ¿por qué? Para descartar si era una... Sí, podía ser una infección, o podía ser algo peor, podía ser algo oncológico, ¿sí? Cuando nosotros queremos rápidamente ubicar al paciente,
no es tan sensible, no es tan específica, pero le puedo asegurar que es una prueba muy buena para ver, digamos, el estado de inflamación de esa persona, ¿sí? Cuando nosotros tenemos grados muy avanzados oncológicos o cuando tenemos infecciones muy severas, ese eritro aumenta mucho, ¿sí? Entonces, para muchos casos, o para ver si era una infección severa o algo supurado, o qué sé yo, uno busca algo muy inespecífico, pero es buena, digamos, es una muy buena técnica. Ahora, no vamos a saber de qué se trata, ¿sí? Un valor, y seguimos sin saber qué pasa con los hombres y las mujeres. ¿Lo encontraron? ¿Lo buscaron? En realidad no tiene que ver con el tema de la cantidad de glóbulos rojos, que es mayor en los hombres debido al aumento de la testosterona y por la presencia de mayor masa muscular. Seguimos relacionándolo con el hematocrito, ¿te acordás que no? ¿Quién habló, Moni? Sí. Sí, bien ahí, Moni, por intentarlo, pero vamos, acordate que íbamos a tratar de despegarnos del hematocrito. ¿Qué pasa en las mujeres que no pasan los hombres? Profe, ahí una chica escribió que puede ser por la menstruación. Por la menstruación, sí. Claro, digamos, porque hay más inflamación. Claro, el ciclo. Fíjense que cuando nosotros, digamos, nosotras estamos en el ciclo, tomamos ibuprofeno para disminuir las prostaglandinas y también para bajar la inflamación. Y suele ser mejor el ibuprofeno que el paracetamol, porque el ibuprofeno es más antiinflamatorio que el paracetamol, eso lo saben ustedes mejor que yo, ¿sí? Entonces, en general, bajamos la inflamación. Como no tenemos valores de referencia en las mujeres para cuando está con el ciclo, no está con el ciclo, cuando está con la ovulación, no está con la ovulación, entonces es un poquito más alta debido a estos cambios derivados del ciclo, ¿sí? Del ciclo sexual femenino. ¿Se entiende? Hay cambios y hay inflamación a través del ciclo. Y fíjense que tampoco hay tanta diferencia, 15, 20, pero se considera. ¿Se entendió? Profe, entonces, ¿la eritro en la mujer no variaría respecto al ciclo? O sea, si yo estoy menstruando, mi eritro sería mayor, y si yo estoy en el primer inicio de ovulación, sería menor al hombre, siempre comparado con el hombre. Claro, digamos, probablemente si hacemos un estudio del lindo trabajito, de la eritrosedimentación a través del ciclo, del ciclo, por ahí habrían cambios, pero de hecho, en la menstruación hay inflamación, ¿sí? Hay inflamación, entonces no sería de esperar que haya un pequeño aumento de la eritrosedimentación, pero siempre menor a 20, ¿sí? Cuando se pasan esos valores, ya estamos hablando de otro tipo de inflamación más generalizada. ¿Se entendió, Moni? ¿Me expliqué bien? Sí, profe. Bien, entonces, en la mujer hay cambios, y también hay cambios con respecto a el ciclo vital de la persona. ¿Qué encontraron respecto de eso? En las embarazadas, por aumento en el tercer trimestre del fibrinógeno, aumentaría la eritro. Bien, bien. Aumenta el eritro, también hay un tema de bastante diferencia con respecto a las proteínas plasmáticas, está muy bien. ¿Y qué más con respecto a qué otra cosa? Con los niños y los adultos mayores. ¿Qué pudieron encontrar? Googleen, chicos. No los... En los niños está bastante disminuida, o sea, es 13 aproximadamente. Sí. Menos de 13, y en los adultos mayores al revés, está aumentada. Bien. ¿Y qué pensamos? A ver. ¿Qué podemos inferir con respecto a eso? Vieron que los adultos mayores de 60 años son grupo de riesgo. ¿Por qué se determinó que eran grupo de riesgo mayores de 60? Porque por ahí cursan con enfermedades crónicas, postinflamatorias, y eso generaría un aumento de las proteínas de fase aguda. Pero ponerle que sea un adulto mayor sanito, sanito, sanito. ¿Qué pasa con los años? La respuesta del sistema inmune es menos eficaz. Claro, ahí por ahí está. Recuerden lo que hablamos la otra vez, que todo se trataba de regulación.
Entonces, y que justamente el SARS-CoV-2, una de las, digamos, uno de los elementos, ¿sí?, nocivos que tenía, era, digamos, la desregulación de la respuesta inmune innata, como que no la limitaba, sino que la expandía. Entonces, la pérdida de la desregulación del sistema inmune con la edad hace que sea menos eficaz, como dijiste vos. Entonces, puede pasar, digamos, que en adultos haya menos regulación y la respuesta sea menos limitada. Por eso la eritrosedimentación tiende a subir y no es que les pasa nada, sino que es algo de esperar que en un adulto. Pero ojo, no estamos hablando de que se pasa a 40, ¿me explico? En un hombre que pase a 20, ¿sí? 21 normalmente, ¿sí? O que esté cerca del 20, pero no estamos hablando ni de 30, ni de 40, ni de 100 que puede pasar, ¿sí? Que la tabla casi llegue al 100%, que se quede chiquitito 100, 120 se llama, pero que se llene así la pipeta, ¿está? Eso ya cuando son arriba de 50, 60, ya estamos hablando de patologías muy, muy grandes, infecciones muy diseminadas o muy grandes, ¿sí? O procesos oncológicos o inflamatorios como una artritis reumatoidea descontrolada o una enfermedad autoinmune muy grave, ¿sí? Lo bueno que tiene el eritro también, parece que soy amiga del eritro, la vendo, es que también se usa para controlar cómo va evolucionando. Entonces es una práctica barata y voy controlando cómo va mi paciente. En la internación se pide eritro y qué otra cosa para ver cómo viene el paciente desde el punto de vista inmune o de respuesta. De glóbulos rojos, de glóbulos blancos, perdón. Bien, con un hemograma, que el hemograma se acuerdan que tenía recuento de glóbulos rojos, para ver la cantidad de rojos, recuento de glóbulos blancos. ¿Cuál era el nivel normal de glóbulos blancos? Que ya lo aprendimos la semana pasada. Tan importante. De 4.000 a 11.000. Sí, ponele de 4 a 10 o 4,5 a 10, ¿sí? Vamos a ir ajustando ese número para que ya lo tengamos todos en la cabeza. Y cuando digamos, una asociación entre, ¿cómo se llama? Una eritrosedimentación alta, ¿cómo podría esperar yo los glóbulos blancos? Altos. Altos, digamos en una hipótesis, ¿sí? Vamos a hacer una hipótesis. Puede pasar, y les digo ahora, que en infecciones muy severas también haya leucopenia. ¿Qué quiere decir leucopenia? Disminuir la cantidad de linfocitos. Bien, ¿de qué? Están disminuidos los leucocitos. Leucocitos, entendí linfocitos. Eso sería linfopenia y es otro cantar. Sí, igual yo había dicho linfocitos. Está bien. Bueno, pero es leucocitos, pero vamos a hablar de lo que estás diciendo. No sé quién sos, el nombre. Ana. Ana, vamos a hablar de ese tema. Mirá, nosotros tenemos que, cuando es una de rutina en el laboratorio, se pide hemograma eritro, ¿sí? Después puede ser glucemia, algo de coagulación, pero hemograma eritro me tiene que servir a mí para saber cómo están los blancos, qué respuesta generalizada a esta inflamación tengo de la persona. Baratito, ¿sí? Baratito, pero ya me va generando a ver cómo tengo esta persona. Vimos la semana pasada que el hemograma, particularmente en el SARS-CoV-2, en vez de tener una reacción tipo viral, tiene una reacción más tipo inflamatoria bacteriana o de ese tipo, de ese estilo, porque se desregula, en vez de ir para la inflamación, para la inmunidad innata mediada por células, se desregula y provoca una inflamación tan grande que aparecen los neutrófilos como protagonistas, y entonces tenemos una leucocitosis con neutrofilia, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? A ver, Ana, leucocitosis con neutrofilia, ¿qué es lo que estoy diciendo? Que si bien están disminuidos los leucocitos, tenés aumentados los neutrófilos, que son de infección aguda. No sé si me ocurre, profe, pero ni idea. Bueno, pero me sirve. A ver, si dije leucocitosis, quiere decir que hay muchos, no leucopenia. Leucocitosis, muchos, muchos más que 10.000. Con neutrofilia quiere decir que tengo muchos,
¿Cuál es el valor normal de los neutrófilos? De 2000 a 7000. Más o menos. ¿De los neutrófilos? Pero estoy hablando porcentaje, Isaac. Creo que era el 59. 60%. Ponele, Sí. ¿cuánto? ¿Cuánto por ciento? Yo tengo 60. Ah, El ok. 50-70. Bueno, 50-60%. Cuando me paso el 50-60%, ¿sí? Porque me importa el porcentual, y tengo, digamos, mayor leucocitosis o no, esos neutrofilia quiere decir que están más aumentados de lo que debieran estar, ¿sí? Por más que yo tenga pocos, porque puede ser, insisto, que hayan personas que tengan una leucopenia, es decir, los glóbulos rojos incluso menos que 4000, pero que tengan una neutrofilia, es decir, que esté muy aumentado el porcentaje de neutrófilos, y eso nos está indicando que esa médula están estos dando vuelta. Los factores de crecimiento estimulantes de granulocitos, ¿sí? Desesperadamente tratando de generar granulocitos porque no están pudiendo con la inflamación local. Y esto es lo que pasa en SARS-CoV-2. Se desregula tanto esto que no se va a la inmunidad innata, a la inmunidad adaptativa, y se queda en la inflamación. Y este es el cuadro grave que se produce en el síndrome respiratorio agudo del SARS-CoV-2. ¿Sí? Bien, entonces, recapitulando. Con el hemograma puedo saber si hay un aumento de leucocitos totales. Puedo saber si la fórmula leucocitaria, que era el porcentaje de los neutrófilos, los linfocitos, los eosinófilos, y Ana me había dicho algo de los linfocitos y no me olvidé. En los niños, ¿cómo es la fórmula leucocitaria? En los niños al revés. Hay más, hay más linfocitos que neutrófilos. Bien, entonces en los niños está al revés. Cuando tenemos neutrofilia en los niños y están más altos los neutrófilos, nos está hablando casi siempre, es decir, de una infección de tipo bacteriana. ¿Sí? ¿Por qué? Estamos orientados hacia eso, no es exclusivo, recuerden, son orientaciones, pero estamos hablando de que está invertida la fórmula. Y en los adultos, Ana, una linfopenia, como dijiste vos, lo que hacemos nosotros es ver si esos linfocitos le sacamos el número, porque nosotros estábamos hablando de porcentajes, pero también vemos el número absoluto. Y justamente en SARS-CoV-2, en infección por coronavirus, lo que mirábamos era el valor absoluto de linfocitos, y cuando estaba muy bajo, estaba indicando un mal pronóstico para esa persona. Claro, eso es lo que te iba a preguntar, que por la tormenta de citoquinas y eso, en SARS-CoV-2 está disminuido, y eso era lo del pronóstico, ¿no? Es mal pronóstico. Lo que sí, nosotros íbamos siguiendo día a día las personas en terapia, cuando empezaban a aumentar otras cuestiones, como ProBNP, digamos, y los problemas de coagulación, el dímero D, y ya hay temas generalizados, empieza el LDH, y empezábamos a ver linfopenias muy marcadas del valor absoluto de linfocitos. El relativo también, pero el absoluto lo veíamos bajo, y estábamos viendo un mal pronóstico de evolución. ¿Sí? Entonces, barato, fácil, hemograma eritro, me da una idea del estado inflamatorio de la persona. Un panorama, ¿sí? Si lo sé leer, si sé leer bien los leucocitos totales, la fórmula leucocitaria relativa se llama porque es en porcentaje, y si tengo que leer alguna cosa absoluta, como hacemos también a veces cuando medimos linfocitos TCD4, que los hacemos en una cuenta para ver el número absoluto en HIV, para ver cómo está esa persona en su evolución a SIDA. Me fui muy al carajo, hoy esto está grabado. Me fui muy lejos, perdón. No. Consultan. Entonces también el hemograma, al estar desarrollado qué tipo de glóbulo blanco está aumentado o disminuido, también vamos a saber qué tipo de qué tipo de sistema inmunológico o qué respuesta inmune está actuando también. ¿Qué predominio? Está muy bien lo que dijiste. Yo te agregué una cosa que es el CD4, que no se hace por el hemograma, que se hace por citometría de flujo, pero es una explicación de por qué es importante esta proporción, ¿sí? Luego lo hacemos respecto de esa proporción y nos damos cuenta.
En el hemograma no se ve el CD4, chicos, se ven pero muy bien lo dijiste. Entonces yo puedo darme cuenta qué tipo de respuesta inmune está preponderando, ¿sí? O qué se está estableciendo, y me puedo dar cuenta qué es lo que, una orientación de lo que puede estar sucediendo, si lo sé ver. Aparte tenemos los basófilos, que a los bioquímicos no nos gustan nada los basófilos, porque nos indican, así siempre cuando hay basófilos empezamos a abrir el ojo a ver si vemos algún blasto, que es una célula inmadura. La neutrofilia, como le dije, que era mayor porcentaje, pueden empezar a aparecer elementos inmaduros de la serie blanca, porque esto esté muy estimulado. Y entonces van a aparecer callados. Neutrófilos encallados, ¿saben lo que son? Sí, creo que eran los que no están segmentados. No están segmentados, son los anteriores. Si tenés los metamielocitos, que vienen blastos, hay un montón, los policromatos, y tenés los metamielocitos y los neutrófilos encallados y luego los segmentados. Y eso quiere decir que hay células inmaduras, quiere decir que está pasando esto. Cuando empiezan a aparecer inmaduros, ¿sí? En la fórmula leucocitaria, quiere decir que está pasando esto. La médula está estresada y le están exigiendo que tire neutrófilos porque no alcanza. Y eso tiene que llamar la atención, por más que el número total de leucocitos sea bajo, tiene que llamar la atención de que tenés elementos inmaduros de neutrófilos, ¿sí? No es normal que tengas más de 1% de neutrófilos encallados, ¿no? No es normal, y menos que aparezcan metamielocitos, ¿sí? ¿Me expliqué? ¿Sí? No. A ver, ¿qué es lo que no se entendió? ¿Qué pasa cuando aparecen elementos inmaduros de los neutrófilos? No, sí, se entendió. Ah, bien. Como que la respuesta inmune no está siendo suficiente, entonces necesita una respuesta sistémica y producción de células inmaduras para generar después una respuesta más fuerte. Claro, tal cual, tal cual. No le alcanza, entonces está manoteando, ¿sí? Tiene una respuesta sistémica con proteínas de fase aguda y con generación, y a la médula también le está exigiendo que tire elementos más neutrófilos porque no le alcanza. Pero eso implica que pueden aparecer y van a aparecer elementos inmaduros. Y a nosotros en el microscopio nos alerta, y digamos en el laboratorio nos alerta de que hay una inflamación severa. Bien, entonces volviendo a las primeras preguntas, a ver, vamos a ir al primer panel de preguntas, a ver si podemos responder. Define eritrosedimentación, creo que lo tenemos. Señale los valores normales en hombres y mujeres. ¿Cuál es el fundamento fisiológico de estos resultados? ¿Qué tipo de factores pueden modificar las lecturas y por qué? Ahora vuelvo sobre ese. ¿Cuál es su valor diagnóstico? ¿Sí? Digamos, dijimos que no era específico, pero que sí, digamos, es sensible en los eventos inflamatorios. ¿Cuál es su relación con el sistema de defensa? Hace una hora que venimos hablando de eso, y se varía su resultado a lo largo del ciclo vital. Vamos acá, ¿qué tipo de factores pueden modificar las lecturas y por qué? Profe, perdón, ¿te hago una pregunta? Sí, cómo no. Respecto al ciclo vital, no me quedó claro entonces por qué, o por ahí lo dijiste y pasó de largo, ¿por qué en los niños o neonatos es tan baja la eritro? Porque yo lo tengo relacionado con el eritrocito siempre. Entonces, lo tenía relacionado con el eritrocito y como dijiste, no se relaciona. No. En los niños, digamos, tenés una respuesta más inmadura, ¿sí? Entonces les cuesta reaccionan diferentes, ¿sí? No tienen la misma respuesta que un adulto. Por otro lado, la diferencia con la niña y la mujer es el ciclo, ¿sí? de la mujer. Entonces, vos tenés una respuesta que es muy grande, pero que no tiene la misma regulación de un sistema inmunitario maduro. Podemos tomarlo así. En el adulto, el problema que está disminuida, ¿no? Pero cuando aumenta en un niño, nosotros tiene fiebre, ya tiene todo el cuadro. Un chico con fiebre le va a dar la eritro aumentada. Mayor de 13 no le ponemos mayor a 20. En el niño mayor de 13 para nosotros ya está aumentada. ¿Me expliqué, Mónica? O Ana, ¿quién me preguntó? Sí. Bien. Entonces, es importante en los niños. Usamos mucho en los niños igual PCR, proteína C reactiva, porque se identifica, digamos, es un muy buen marcador de una infección bacteriana, por ejemplo, para infecciones urinarias, para faringitis.
la tenemos muy relacionada con eso, y para chicos que tienen alguna infección y con fiebre, entonces con la PCR, digamos, sobre todo los infectólogos, y espero que Gallardo y Calani no me agarren de los pelos, pero digamos, ellos se orientan en eso a ver si no dar antibióticos, porque sí, digamos, aunque cuando no llegan los cultivos, ¿no? Es orientativo. Pero la eritrosedimentación es más macro, no es tan fina como la PCR, pero nos orienta a que hay una gran inflamación. ¿Lo respondí? Sí, profe. Gracias. Bien. No, nada. Bien, entonces, ¿y qué puede modificar las lecturas? Y técnicamente la eritrosedimentación es una pavada, pero hay que hacerla bien. Bien enrasado. El otro día teníamos un soporte. Alcanza su nivel máximo a los no sé cuántos años, creo que a los 8 años o a los 8 meses, no me acuerdo bien. Sí, pero cuando nacés no tenés. Sí. No. Ah, no lo tenés. Profe, es por eso No. que algunas Mirá, embarazadas. no tenés, ¿ves? Cuando nacés, Ah, ok. no tenés. ¿Ves? Bien. Sí, ¿quién hablaba? Yo preguntaba si es por eso que hay en algunas embarazadas que el bebé tiene el factor, no me acuerdo si era el factor o el grupo distinto, se le da un suero. Cuando las Nada. embarazadas son positivas, son negativas o positivas, se las negativiza por si el bebé tiene un factor negativo para que no afecte a la madre. ¿Era así o al revés? Mira, me encanta que participe, pero me hizo acordar, ¿vieron Peligro sin codificar? Dios mío, vamos a ajustar un poco. Pero me encanta que participen, pero no se negativizan las mamás, digamos, lo que pasa es que le vamos a inhibir que produzcan los anticuerpos, Ana. Fuiste Ana, ¿no? Sí, una sí. Una sí, la otra no me acuerdo. ¿Quién fue? Bueno, les cuento. Acá tenemos el sistema ABO, ¿sí? Que si tienen B o BO, que esto es el genotipo, se manifiesta como fenotipo B y tiene anti-A. Lo que le decía Isaac, que no están en toda la vida, sino que nacemos sin estos anticuerpos. Pero pasa algo que cuando estamos en la muy primera infancia, en los primeros meses de vida, se generan estos anticuerpos, ¿sí? Esto es en los genotipos, que no lo tenemos codificado en nuestros genes para generar ni cero, entonces en los dos alelos es 0, 0, el fenotipo es 0 y tengo anti-A y anti-B, ¿sí? Entonces, ¿esto está claro, esta slide? ¿Sí? Sí, bro. Bien, bueno. Y entonces tenemos las características generales de los anticuerpos. Los SABO, alta importancia clínica, normalmente aparecen anticuerpos naturales en los individuos que no portan el antígeno en sus eritrocitos. Se usan de forma habitual para la determinación de los grupos sanguíneos, grupo reverso. Y a veces no tengo el eritrocito, pero puedo saber por el anti qué tipo de grupo sanguíneo tiene la persona. Son aglutininas frías, usualmente clase IgM. A veces se usan esto, por ejemplo, del grupo reverso, ¿vieron en forense? Porque los anticuerpos son extremadamente duros, ¿sí? Los anticuerpos, aunque se sequen por ahí, los podés reconstituir, son muy duros. Entonces a veces usás el grupo reverso para ver esa mancha de sangre de qué tipo era también. Son aglutininas frías, usualmente clase IgM, activan el complemento. Son usualmente de clase IgM, acuérdense. Causan hemólisis cuando son activos a 37, calientes. Acá tenemos el RH, ya pasamos al RH. Y ahí es lo que decía nuestra compañera. Dice, no sé cuál era, claro, era este, no era el ABO. La incompatibilidad ABO, chicos, a veces existe. No es lo más frecuente, ¿por qué? ¿Por qué no es frecuente? ¿Qué dije recién? ¿Por qué la incompatibilidad mamá-feto ABO es muy infrecuente? Aunque puede suceder. Sí, por fin mi perro cazó una liebre, sí, porque son de tipo IgM y no pasan a placenta, muy bien ahí.
Entonces es difícil, excepto que pase algún evento o en el momento del parto o algo muy raro, que puede pasar, ojo al piojo, puede pasar, pero es muy raro la incompatibilidad ABO, porque en general en condiciones normales no atraviesan placenta las IgM, y los anti-A, anti-B o anti-AB son de tipo IgM. Bien, pero el sistema RH son distintos, son anticuerpos incompletos, ¿sí? Y pasa lo que dijo, creo que Isaac, ¿sí? Que se generan cuando, digamos, hay alguna sensibilización de la madre o de la persona, puede llegar a ser con una sangre que es de tipo RH positivo, cuando, digamos, la persona es RH negativa, ¿sí? Lo que pasa es que RH no es tan fácil, que tiene un cosito o no tiene un cosito. El sistema RH es muy complejo y se han descrito hasta 52 antígenos. Es un sistema, ¿sí? Que el RH, que es el antígeno anti-D, que se define como positivo. Pero hay otros antígenos que también son positivos, como el C chica, E D grande. El antígeno D es un mosaico antigénico determinado por epitopes. Entonces, son inmunes de origen naturales, no son naturales, tenés que sensibilizarse. Natural quiere decir que no hay, y ahí vamos a hablar un cachito. Son de clase IgG, usualmente IG1 y IG3, y les dije incompletos, ¿sí? Pocas veces fijan complemento y aparecen en individuos de negativos o en D parciales. Acá tenemos otros grupos sanguíneos, y fíjense cómo el ABO genera anticuerpos naturales, pero no son los únicos. Puede ser que en algunos otros, como por ejemplo sistema Lewis, ¿sí? Y acá tenemos sistema P o sistema Cartwright, también se pueden generar anticuerpos naturales, ¿sí? Entonces, pensando que solamente existe el ABO y el RH, nos quedamos cortos. Hay un montón, y esto se hace siempre, cuando se hace, hablamos mucho eso en el presencial, de las compatibilidades que se hacen en los bancos de sangre para evitar que no haya reacciones cruzadas con antígenos que no son los más frecuentes. Se hacen otros tipos de pruebas de laboratorio. Bien, antes de pasar a la mamá, vamos a ver qué contiene el frasco denominado suero anti-A, anti-B y anti-D. Miren el video, pero hay un frasquito, que es un frasquito azul, que es el anti-A, y un frasquito amarillo, que es el anti-B, y un frasquito transparente, que es el anti-D, ¿sí? Cada frasquito de esto tienen anticuerpos, entonces se unen, a ver, se unen con los tipos de, por ejemplo, este es un tipo A. Entonces, tenemos en el plasma un anti-B. Esta persona tiene un anti-B. Yo tengo que tener, para hacer la reacción, ¿sí? En el tubo de ensayo o en el portaobjetos, tengo que tener un tipo de anticuerpos, ¿sí? Le pongo el frasquito amarillo, una gota, se unen y se produce una aglutinación en el portaobjeto, miren el video, y se produce una lisis in vivo, ¿sí? In vivo. ¿Me expliqué, chicos? Empiezo de vuelta si no se entendió, ¿eh? A ver, me parece que quedó mal. Sí, sí. ¿Se entendió algo? Bueno, cuando quiero hacer la prueba de laboratorio, agarro unos frasquitos con los antisueros de colores y enfrento a las células humanas para ver si aglutinan o no aglutinan. Entonces los puedo caracterizar, si son A, B, AB, y si son RH positivo o negativo. Y el RH hay que tener más cuidado porque es un sistema, y entonces es más complicado para determinar, ¿sí? Eso es una cosa, y hay aglutinación. In vivo, adentro de las células, adentro del cuerpo, si llegamos a tener una transfusión de ABO incompatible, es una reacción segura, una reacción de post-transfusional segura y casi les diría que mortal, si es una bolsa completa. Pasa que apenas la persona se hace la transfusión, comienza a tener la reacción, el técnico de hemoterapia para, cosa que no debiera suceder porque está todo tipificado, entonces se hace una compatibilidad previa para que estas cosas no sucedan. Puede existir algún grupo sanguíneo más extraño, pero digamos, siempre igual se verifica, ¿sí? Entonces no se puede transfundir grupos diferentes, ¿está? Porque la persona, si yo le paso a una persona sangre A, cuando esa persona es B, ¿qué es lo que sucede? Aglutinar los glóbulos rojos.
Vale, claro, los anticuerpos anti-B que tiene esa persona va a producir esto, que está acá. Va a ser bolsa los glóbulos rojos que le están pasando, ¿sí? Se va a generar una reacción generalizada que es prácticamente mortal, ¿sí? Si le pasa bolsa completa, porque puede ser que no. ¿Está? Bien. Pero otra cosa diferente es cuando nosotros hacemos la práctica en el laboratorio, para ver, para hacer la práctica para verlo. Por eso les pido que miren el video de cómo se hace. Entonces, las personas que tienen A tienen anticuerpos naturales anti-B, los que tienen B tienen anticuerpos naturales anti-A, los que tienen anti-AB tienen anticuerpos naturales anti-A y anti-B, el tipo 0 tienen los dos tipos anticuerpos. ¿Bien? Bueno, la pregunta es, a ver, vamos acá. ¿Qué contiene el frasco denominado suero anti-A? ¿Qué tiene? Anticuerpos para el antígeno A. Bien, muy bien. Así el anti-B y el anti-D. ¿Y por qué se denomina anti-D para determinar el factor RH? Porque si bien, como usted dijo hace un rato, que el factor RH estaba compuesto por más de 52 proteínas, el antígeno D es el más inmunógeno. Entonces como que es más Sí. importante en el tema de generar reacciones inmunitarias. Claro, y hay muchos genotipos y fenotipos, pero lo detecta. Si cuando no se detecta hay que hacer algo que se llama DU, algo más específico, pero bueno, es uno de los más difíciles y cuando hay un negativo se confirma. ¿Qué fenómeno observa al mezclar los sueros con la sangre correspondiente a este grupo sanguíneo? ¿Qué fenómeno les dije que era cuando lo hacemos en el portaobjeto o cuando mezclamos la sangre? Aglutinación, muy bien. ¿Qué se denominaría este tipo de prueba? Tipificación de grupo y factor. ¿Eh? Tipificación de grupo y factor. Sí, una aglutinación directa, una prueba directa. ¿Conoce otros bien, bien. ¿Conoce otros sistemas de grupos sanguíneos y factores distintos de los citados? Y lo que les comenté recién. Y acá vamos por lo que hablamos hace un rato, ¿sí? ¿Qué pasa con el suero anti-A y anti-B? Bueno, se supone que las inmunoglobulinas, acá hay algo, chicos, que es el futuro, creo, de la inmunología, y es algo que en este momento, lo que es microbiota, es una de las cosas de punta de investigación en el mundo que tiene que ver también con la nutrición y con la microbiota y la inmunología. Y que ahora, sin dudas, con el tema del coronavirus, nos dimos cuenta que es la llave del futuro de la medicina. ¿Por qué? Digamos, tan grande lo hago porque no, hay mucho desconocimiento con respecto a esto. ¿Por qué se generan estas inmunoglobulinas? Porque no es por la alimentación, digamos, porque no es que nosotros puede llegar a ser, sino que es también la flora bacteriana, ¿sí? Dice también que puede llegar a ser, acá dice, las aglutininas son inmunoglobulinas producidas por las mismas células que producen anticuerpos frente a otros antígenos. La mayor parte de ellas son de IgG que se sintetizan en contacto del organismo, inmunoglobulinas, no IgG, con los componentes glucídicos de la membrana, A o B, glucosamina, galactosa y galactosamina, fucosa, en pequeñas cantidades, presentes en los alimentos y microorganismos del tracto digestivo. Esto es un secreto que hay que descubrir y por qué se produce y también por qué hay tolerancia, y ahí viene el trabajo práctico que ustedes estuvieron viendo. Hay tolerancia con las proteínas de la mayoría de los alimentos, y bueno, y en una desregulación y en un error, entre comillas, con respecto al gluten, hace que se identifique una proteína como patológica cuando no lo es, y que produzca un tipo de anticuerpos que se la dan contra el endomicio de la membrana y provoca el borrado del ribete en cepillo. ¿Lo vieron a eso? La desregulación de la tolerancia. ¿Sí o no? Con el TP con Silvia Berrueso. Sí, creo que sí veo, profe. Creo que sí lo veo. Bueno, entonces, este es un gran secreto. Es decir, lo que se sabe es eso, que, porque ustedes si se ponen a pensar, todo alimento, ¿no? Es extraño. Todo alimento es extraño, toda proteína que no tenga que ver, vos tenés un reconocimiento de los linfocitos del manto celular del sistema digestivo, del intestino, que tendrían que reconocerlo como extraño. Sin embargo, no es así. Sin embargo, lo toleran. ¿Está? Pero ¿por qué con esto se meten? ¿Y por qué no generan anticuerpos contra lo propio? ¿Por qué está
tan fina regulación de la tolerancia? Bueno, cuando se descubra por qué, cuál es el mecanismo, cuál es la regulación, ahí creo que vamos a tener muchas respuestas respecto de estos mecanismos tan finos, ¿sí? Y acá voy con la incompatibilidad de RH que me habían preguntado Ana y compañía. En el embarazo, si la madre es negativa, ¿sí? Y el bebé es negativo, no pasa nada, pero si la madre es negativa y el bebé es positivo, ¿sí? La sangre del bebé, en condiciones normales, no se mezcla con la sangre de la mamá, aunque hay algún contacto, pero no se mezcla hasta el momento del parto, que en el momento del parto la sangre de la madre entra en contacto con el bebé y la madre puede generar anticuerpos contra el RH. Para eso, lo que decía Ana, lo que pasa es que se le da un antigama globulina hiperinmune para que la madre no se sensibilice y no quiera producir esos anticuerpos contra el bebé y no ataque al bebé en próximos embarazos, ¿sí? Entonces, sí, porque si la madre tiene anticuerpos anti-D en próximos embarazos, esos anticuerpos sí atraviesan placenta y pueden generar una incompatibilidad de RH que muchas veces puede ser incompatible con la vida. ¿Sí? ¿Está? Profe, pero esa gamma globulina se le da antes o después de que la madre se sensibilizó. No, se le da parto gamma, se llama, antes del parto. Ah, ok. ¿Sí? Para que la madre no responda, que no es anti-RH, puede ser antigama total o anti-RH, pero en general es antigama total. Y la madre no responde porque al haber tanta inmunoglobulina dando vuelta, el sistema inmuno se confunde y no responde contra el RH. Pero igual después esas madres tienen que ser controladas con prueba de Coombs. ¿Sí? Entonces, las madres negativas, RH negativa, digamos, el padre siendo positivo, digamos, caracterizado, o la madre negativa directamente, se le hacen Coombs indirectas porque se pone el suero de la madre con un glóbulo rojo cualquiera, RH positivo, y ve si hay una reacción de aglutinación. Así, muy general, se pone prueba suero de Coombs también, ¿sí? Y eso se llama la prueba de Coombs, para ver si la madre está sensibilizada. Coombs indirecta. La Coombs directa es directamente agarrar suero, glóbulos rojos del bebé cuando nace y ponerle un suero de Coombs, ¿sí? Que es un anti-FC, pero bueno, medio complicado lo que le digo, pero es un suero directamente que se une contra el anticuerpo anti-RH, ¿sí? Y se aglutina si el bebé tiene esos anticuerpos pegados en sus globulitos. Y también se usa esa misma prueba para las personas que tienen anemias hemolíticas autoinmunes, es decir, que generan anticuerpos contra sus propios glóbulos rojos. Profe, ¿y se hace solo en el primer embarazo? No, si hay más embarazos se sigue controlando, porque más embarazos, más posibilidad de que se sensibilice. En general es en el segundo o en el tercero que puede pasar. ¿Bien? ¿Se entendió, chicos? Sí. Bien. Sí. Bueno, me preguntan sí. Entonces. Profe, antes Sí. de esas preguntas, yo había leído hace tiempo un tipo de sangre que era RH nulo. Este es como que no tiene ninguna de esas 52 proteínas que describía el factor RH. A ver, si no hay algo, es decir, que es, en general nosotros lo que vemos, una cosa es el genotipo, ¿sí? Y otra cosa es el fenotipo, y otra cosa, digamos, es lo que nosotros determinamos. En general, el RH se determina, hay un montón de paneles, Isaac, y no se determina tan fácilmente, y nosotros llegamos hasta fenotipo, ¿está? Si no tendríamos que hacer una genotipificación por biología molecular para verlo. Pero lo importante acá es si se considera negativo o positivo para futuras transfusiones. ¿Está? Si nosotros vemos que no tiene ninguno de estos factores, puede recibir solo otro negativo, pero no, había recién ahí un anti-D que decía que era un anti-D no completo, a ver cómo decía, un mosaico de anti-D, ¿sí? Pero en general nosotros buscamos este tipo de genotipos. No es tan sencillo como vos mencionás. Pero en las generales de la ley, con un buen suero anti-D y un suero de Coombs,
Para hacer un DU es suficiente para caracterizarlo como positivo o negativo. Lo otro ya es un poco de inmunohematología un poco más avanzada, Isaac. Si querés en otro momento lo vemos. Bien, pero para vos, para quedarte tranquilo, digamos, se determina si es un anti-D. En laboratorio se puede hacer una prueba, un lavado de glóbulos rojos, pero para esto es suficiente. Bueno, ¿está? Sí, profe. Bien. ¿Cómo es el proceso de síntesis de anticuerpos anti-A o anti-B? ¿Qué tipo de inmunoglobulinas son? Esto ya lo respondimos. No, no lo respondimos. ¿Qué tipo de inmunoglobulinas son? ¿Qué tipo de inmunoglobulinas eran anti-A y anti-B? ¿Eran IgM, IgG? ¿Cómo eran? M. IgM. M. Bien. ¿Los anticuerpos anti-D también se originan con contacto con alimentos o microorganismos? Los No, anti-D. No. tenés que estar en contacto con la sangre. Perfecto. ¿Por qué los anticuerpos maternos anti-A o anti-B no son tan peligrosos para el feto como la presencia de anticuerpos anti-D? Porque el IgM no atravesaba placenta. Perfecto. Aprendimos. Bien. Y acá tenemos el tema de las transfusiones, ¿sí? La Steiner caracterizó los anticuerpos, entonces supo que tenían que pasar, digamos, transfundir sangre del mismo grupo sanguíneo, por eso era importante para que no se produjeran. Sin embargo, siempre escuchamos que un grupo sanguíneo de tipo A puede recibir ¿qué tipo de sangre? A y 0. O Sangre, ¿no? Y sangre, pero qué raro, Isaac, porque la sangre 0 tiene anticuerpos anti-A o no, y anti-B. sí, sí los tiene. Pero se transfunde, porque siempre decimos que se puede transfundir. Claro. Y entonces, ¿qué se les ocurre? ¿Se transfunde la sangre entera? ¿Con plasma y todo? Debería ser solamente cuerpo forma, o sea, solo el glóbulo rojo. Claro, porque en realidad la sangre cuando se extrae y hacemos la donación, separamos los glóbulos rojos, que no se lavan pero se deplecionan, del plasma. Y en el plasma están los anticuerpos que pueden reaccionar. Entonces, si yo le paso, ¿qué grupo sos, Isaac? O negativo. ¿Cero negativo? Sí. Cero negativo, bien. Y yo soy A positivo. Qué lindo grupo, Isaac, para donar sangre, ¿eh? Pero justo, bueno, Isaac me podría donar sangre a mí, ¿sí? Pero como es cero negativo, tiene anticuerpos anti-A y anti-B. A mí me sirven los glóbulos rojos de Isaac, pero no me sirven el plasma. ¿Se entiende por qué? Bien, las transfusiones son de glóbulos rojos, sin embargo, digamos, se puede hacer transfusiones que son heterogrupo, es decir, no isogrupo, pero lo más recomendado es hacer un isogrupo, ¿sí? Para evitar cualquier arrastre o cualquier cosa. Siempre lo más, digamos, recomendado es la isogrupo. Si no hay, y bueno, podemos recurrir. Y también está, digamos, la pena de gastar un cero negativo en un A positivo que tiene muchos recursos para tener donaciones. Y un cero negativo solamente puede recibir de otro cero negativo. Entonces la sangre cero negativo es como que se guarda para las personas que tienen ese tipo de grupo de factor que no pueden recibir otro. ¿Se entendió? Sí. Bien, entonces recuerden eso, es porque se transfunde solo los glóbulos rojos, ¿sí? Bien, ¿cuál es el fundamento fisiológico de las posibles reacciones hemolíticas posttransfusionales? Primero, lo que dijimos recién, que no se espera porque según los protocolos de bancos de sangre se hace incluso un grupo sanguíneo en la cama del paciente antes de transfundir. Se hace también una prueba de compatibilidad, ¿sí? Que se hace con los glóbulos rojos
del donante y el suero del receptor. Entonces, si el suero del receptor tuviera algún anticuerpo para otro grupo sanguíneo o alguna otra cuestión que estuviera sensibilizado o fuera algo natural, se produce una reacción en placa o antes que podemos detectar y esas personas no son compatibles para la transfusión. ¿Me expliqué? Bien, entonces, claro, es los glóbulos rojos de la persona que va del donante con el suero del receptor. Eso se llama compatibilidad. Y también se hace paneles para ver si la persona, el receptor, tiene anticuerpos heterófilos, se llama, contra algún grupo sanguíneo, ¿está? Que pueda reaccionar. Y sobre todo eso se hace en las personas politransfundidas, que puedan estar sensibilizadas con alguna transfusión anterior, algún grupo sanguíneo raro o no tan raro, y que no nos dimos